Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 9. Doctrina y Convenios. Sección 18. Lección asignada del 24 de febrero al 2 de marzo de 2025. Titulado El valor de las almas es grande. Hay muchas maneras diferentes de intentar medir el valor de una persona. El talento, la educación, la riqueza y la apariencia física pueden influir en la evaluación que hacemos de los demás y de nosotros mismos. Pero a los ojos de Dios, nuestro valor es una cuestión mucho más simple y se afirma claramente en la sección 18 de Doctrina y Convenios. El versículo 10 menciona: Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Esta simple verdad explica mucho de lo que Dios hace y por qué lo hace. ¿Por qué mandó a José Smith y a Oliver Cowdery que establecieran la Iglesia de Jesucristo en nuestros días? Porque el valor de las almas es grande. ¿Por qué manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan y envía apóstoles a predicar el arrepentimiento? Porque el valor de las almas es grande. ¿Y por qué Jesucristo sufrió la muerte en la carne y el dolor de todos los hombres? Porque el valor de las almas es grande. Si incluso una sola de esas almas decide aceptar el regalo del Salvador, Él se regocija, porque grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Un subtítulo: Edifica mi iglesia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 18, los versículos del 1 al 5. En la sección 18 de Doctrina y Convenios, el Señor dio instrucciones a Oliver Cowdery para ayudar a asentar los cimientos de la Iglesia de Jesucristo. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 1 al 5, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente: He aquí, a causa de lo que tú, mi siervo Oliver Cowdery, has deseado saber de mí, te digo estas palabras. He aquí, te he manifestado por mi espíritu en varias ocasiones, que las cosas que has escrito son verdaderas, por tanto sabes que son verdaderas. Y si sabes que son verdaderas, he aquí, te mando que confíes en las cosas que están escritas, porque en ellas se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. De modo que si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Medite a continuación. ¿Qué nota usted en el consejo que el Señor dio en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo este mismo consejo se aplica a usted a medida que edifica su fe en Jesucristo? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, el versículo 1, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: He aquí, a causa de lo que tú, mi siervo Oliver Cowdery, has deseado saber de mí, te digo estas palabras. Medite a continuación. ¿Qué ha deseado usted saber del Señor? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, el versículo 3, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Y si sabes que son verdaderas, he aquí, te mando que confíes en las cosas que están escritas. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted confiar en las cosas que están escritas?
medite nuevamente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, el versículo 2, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. He aquí, te he manifestado por mi espíritu en varias ocasiones que las cosas que has escrito son verdaderas. Por tanto, sabes que son verdaderas. Medite a continuación. ¿Cómo le ha manifestado a usted el espíritu que estas cosas son verdaderas? Medite brevemente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 6, los versículos del 22 al 24, que dicen lo siguiente. De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Y ahora bien, he aquí, ahora has recibido un testimonio, porque si te he declarado cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, el versículo 5, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. De modo que si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Medite a continuación. ¿Cómo construye usted su vida sobre el fundamento del evangelio del Salvador y sobre su roca? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 10 al 13. ¿Cómo determinamos el valor de algo? Por ejemplo, ¿por qué un artículo en el mercado es más caro que otro? Mientras lee la sección 18 de Doctrina y Convenios esta semana, y especialmente los versículos que se leerán en este bloque de lectura, usted podría contrastar la forma en que la gente suele determinar el valor de las cosas con lo que hace que un alma sea valiosa a los ojos de Dios. Considere durante su estudio sustituir las palabras el alma, las almas y todos los hombres por su nombre propio. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 10 al 13, que dicen lo siguiente. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él, y ha resucitado de entre los muertos, para traer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Ahora medite. ¿Cómo podrían ayudar esos versículos que acaba de leer a alguien que cuestiona su valor propio? Medite brevemente. A continuación, se indican otros pasajes de las Escrituras que enseñan sobre el valor del alma. A continuación se leerá en Lucas capítulo 15 los versículos del 1 al 10, que dicen lo siguiente. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle.
Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Y él les relató esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas, diciendo: Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Continuando con este estudio, a continuación se leerá en Juan, capítulo 3, los versículos del 16 al 17, que dicen lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 26, los versículos del 24 al 28, que dicen lo siguiente: Él no hace nada, a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. He aquí, ¿acaso exclama Él a alguien diciendo: Apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien dice: Venid a mí vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. He aquí, ¿ha mandado Él a alguno que salga de las sinagogas o de las casas de adoración? He aquí, os digo que no. ¿Ha mandado Él a alguien que no participe de su salvación? He aquí, os digo que no, sino que la ha dado gratuitamente para todos los hombres, y ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. He aquí, ¿ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? He aquí, os digo, no, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y a nadie se le prohíbe. Para finalizar este estudio, a continuación se leerá en Moisés, en el capítulo 1, el versículo 39, donde se menciona: Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Medite a continuación. Según estos pasajes de las Escrituras, ¿cómo resumiría usted lo que Dios siente por usted? Medite brevemente. En el mensaje del elder Dieter F. Uchtdorf, titulado Ustedes son importantes para él, también puede usted buscar palabras y frases que le ayuden a saber cuánto vale para Dios. Para hacer este ejercicio, a continuación, estudiaremos el mensaje Ustedes son importantes para él, por el elder Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces como segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2011, el cual estudiaremos a continuación. Permíteme invitar a los jóvenes de la iglesia que por favor sigan el consejo del presidente Packer de esta mañana. Es maravilloso vivir en una época en que
Los profetas viven y guían la obra de Dios aquí en la tierra. Y tenemos la bendición de tener al presidente Monson como nuestro verdadero profeta y viviente. Al anunciar nuevos templos en todas partes del mundo, el presidente Monson nos volvió a demostrar cómo la iglesia está avanzando. Permítame hacer referencia a otro gran profeta de su tiempo, sí, Moisés, quien fue uno de los más grandes profetas que el mundo haya conocido. Fue criado por la hija de Faraón y pasó los primeros 40 años de su vida en los recintos reales de Egipto. Él fue testigo ocular de la gloria y del esplendor de ese antiguo reino. Años más tarde, en la cima de una alejada montaña, aislado del esplendor y de la magnificencia del poderoso Egipto, Moisés estuvo en la presencia de Dios y habló con él cara a cara, como un hombre que habla con su amigo. Durante el curso de esa visitación, Dios le mostró a Moisés la obra de sus manos, concediéndole una vislumbre de su obra y gloria. Al concluir la visión, Moisés cayó a tierra por el espacio de muchas horas. Cuando finalmente recuperó sus fuerzas, se dio cuenta de algo que en todos sus años en la corte de Faraón nunca antes se le había ocurrido. Él dijo: sé que el hombre no es nada. Cuanto más aprendemos acerca del universo, más entendemos, al menos en parte, lo que Moisés descubrió. El universo es tan grande, misterioso y glorioso que es incomprensible para el alma humana. He creado incontables mundos, le dijo Dios a Moisés. Las maravillas del cielo por la noche son un bello testimonio de esa verdad. Pocas cosas me han pasmado de tanta emoción como volar en la oscuridad de la noche a través de océanos y continentes y contemplar desde la ventana de la cabina de mando la gloria infinita de millones de estrellas. Los astrónomos han intentado contar el número de estrellas en el universo. Un grupo de científicos calcula que el número de estrellas que se aprecian desde nuestros telescopios es 10 veces mayor que todos los granos de arenas de las playas y los desiertos del mundo. Esa conclusión tiene un sorprendente parecido a la declaración que hizo el antiguo profeta Enoc. Si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones. Dada la inmensa de las creaciones de Dios, no es de sorprender que el grandioso rey Benjamín aconsejara a su pueblo que retuviera siempre en su memoria la grandeza de Dios y su propia nulidad. Pero a pesar de que el hombre no es nada, me llena de maravilla y asombro pensar que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y a pesar de que contemplemos la inmensidad del universo y digamos, ¿qué es el hombre en comparación a la gloria de la creación? Dios mismo dijo que nosotros somos la razón por la que creó el universo. Su obra y gloria, el propósito de este magnífico universo es salvar y exaltar a la humanidad. En otras palabras, la enorme amplitud de la eternidad, las glorias y los misterios del espacio infinito y del tiempo se han creado todos para el beneficio de los mortales comunes y corrientes como ustedes y yo. Nuestro Padre Celestial creó el universo a fin de que pudiésemos lograr nuestro potencial como hijos e hijas de Él. Esta es la paradoja del hombre. Comparado a Dios, el hombre no es nada. No obstante, somos todo para Dios. En comparación a la creación infinita, tal vez parezca que no somos nada, pero en nuestro interior arde la chispa del fuego eterno. A nuestro alcance tenemos la incomprensible promesa de la exaltación, de mundos sin fin,
Y el gran deseo de Dios es ayudarnos a lograrla. El gran impostor sabe que una de sus herramientas más eficaces para descarriar a los hijos de Dios es apelar a los extremos de la paradoja del hombre. Con algunos apela a sus tendencias orgullosas, halagándolos y alentándolos a creer en la fantasía de su propia importancia e invencibilidad. Les dice que han superado lo común y que debido a su habilidad, primogenitura, belleza o condición social, son mejores que la medida común de todo lo que los rodea. Los lleva a pensar que por esa razón no están sujetos a las reglas de nadie más y no necesitan incomodarse por los problemas de ninguna otra persona. Se dice que a Abraham Lincoln le gustaba un poema que dice lo siguiente: ¿por qué el espíritu del mortal de orgullo se ha de llenar? Como veloz meteoro, cual nube fugaz, como destello de luz u ola que rompe, de esta vida al sepulcro pasará el hombre. Los discípulos de Jesucristo comprenden que, comparada con la eternidad, nuestra existencia en esta esfera mortal es solo un breve momento en el espacio y el tiempo. Reconocen que el verdadero valor de la persona tiene poco que ver con lo que el mundo considera en alta estima. Saben que podrían amontonar todo el dinero del mundo y que no podría comprar una hogaza de pan en el plan de los cielos. Los que heredarán el reino de Dios son aquellos que se vuelven como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tales discípulos comprenden también que cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Otra forma en que Satanás nos engaña es mediante el desánimo. Él hace lo posible por hacer que nos concentremos en nuestra propia nulidad, hasta que empezamos a dudar de que tenemos ningún valor. Nos dice que somos demasiado insignificantes para que alguien se fije en nosotros, que nos han olvidado, especialmente Dios. Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal que tal vez sea de ayuda para aquellos que se sienten insignificantes, olvidados o solos. Hace muchos años asistí a un entrenamiento para pilotos en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Me encontraba lejos de mi hogar, siendo un joven soldado de Alemania Occidental, nacido en Checoslovaquia, criado en Alemania Oriental y que hablaba inglés con mucha dificultad. Recuerdo claramente mi viaje a nuestra base de entrenamiento en el estado de Texas. Estaba sentado en el avión al lado de un pasajero que hablaba con un marcado acento sureño. Casi no podía entender una palabra de lo que decía. Y en realidad me preguntaba si en todo ese tiempo me habían enseñado el idioma equivocado. Me provocaba pánico el pensar que tendría que competir para los puestos más destacados del entrenamiento de pilotos con estudiantes cuya lengua materna era el inglés. Al llegar a la base aérea en el pueblito de Big Spring, en Texas, busqué y encontré la rama Santo de los Últimos Días, que consistía en un puñado de miembros maravillosos que se reunían en cuartos alquilados en la base misma, mientras construían una pequeña capilla que serviría como lugar permanente de la iglesia. En aquellos días, los miembros ponían la mano de obra para construir los nuevos edificios. Día tras día asistía a mi entrenamiento y estudiaba lo más que podía, y después pasaba la mayor parte del tiempo libre trabajando en la nueva capilla. Allí aprendí que un 2x4 no es un paso de baile, sino un trozo de madera.
También aprendí la importante técnica de supervivencia de no pegarle al dedo con el martillo al clavar clavos. Pasaba tanto tiempo trabajando en la capilla que el presidente de la rama, que también era uno de nuestros profesores de vuelo, expresó preocupación de que tal vez debía pasar más tiempo estudiando. Mis amigos y compañeros pilotos también se mantenían ocupados en actividades de tiempo libre, aunque creo que se podría decir que algunas de esas actividades no se habrían conformado a lo que aparece en el folleto para la fortaleza de la juventud. Por lo que a mí respecta, disfrutaba ser parte de esa pequeña rama del oeste de Texas, practicar mis nuevas destrezas de carpintero y mejorar mi inglés al cumplir mis llamamientos para enseñar en el quórum de élderes y en la escuela dominical. En esa época, Big Spring, a pesar de su nombre, que significa manantial grande, era un lugar pequeño, insignificante y desconocido. Y muchas veces me sentía de la misma manera. Insignificante, desconocido y un tanto solitario. No obstante, ni una sola vez dudé si el Señor se había olvidado de mí o si podría encontrarme en ese lugar. Sabía que a mi Padre Celestial no le importaba dónde estuviera, el lugar que ocupara en mi clase de entrenamiento como piloto o el llamamiento que tuviera en la iglesia. Lo que le importaba es que me estuviera esforzando, que inclinara mi corazón hacia Él y que estuviera dispuesto a ayudar a los que me rodeaban. Sabía que si me esforzaba todo lo posible, todo saldría bien. Y todo salió bien. Al Señor no le importa si pasamos nuestros días trabajando en recintos de mármol o en los cubículos de un establo. Él sabe dónde estamos, no importa cuán humildes sean nuestras circunstancias. Él usará a su propia manera y para sus santos propósitos a aquellos que inclinen su corazón hacia Él. Dios sabe que algunas de las almas más grandes que hayan vivido son las de aquellos que nunca aparecen en las crónicas de la historia. Son almas benditas y humildes que se esfuerzan por emular el ejemplo del Salvador y que pasan la vida haciendo el bien. Una de esas parejas, los padres de un amigo mío, ilustran ese ejemplo. El esposo trabajaba en una fundición de acero en Utah. A la hora de almuerzo, él sacaba sus escrituras o una revista de la iglesia y se ponía a leer. Cuando los otros trabajadores lo veían, se burlaban de él y cuestionaban sus creencias. Siempre que lo hacían, él les hablaba con bondad y confianza. No permitía que la falta de respeto de ellos lo hiciera enojar o los disgustara. Años más tarde, uno de los que se burlaban de manera más vocíferamente enfermó de gravedad. Antes de morir, pidió que ese hombre humilde hablara en su funeral y lo hizo. Ese fiel miembro de la iglesia nunca tuvo mucho en lo que respecta a nivel social o riqueza, pero su influencia se extendió profundamente hacia todos los que lo conocieron. Murió en un accidente industrial mientras se detenía para ayudar a otro obrero que estaba atascado en la nieve. En menos de un año, su viuda tuvo que someterse a una cirugía del cerebro, lo que le dejó paralítica. Pero a la gente le gusta ir a pasar tiempo con ella porque ella escucha, recuerda, se interesa. Debido a que no puede escribir, memoriza los números telefónicos de sus hijos y nietos y con ternura recuerda cumpleaños y aniversarios. Quienes la visitan salen de allí sintiéndose mejor sobre la vida y sobre sí mismos. Sienten su amor. Saben que para ella son importantes. Nunca se queja, sino que pasa los días siendo una bendición para los demás. Una de sus amigas dijo que esa mujer era una de las pocas personas que jamás había conocido que verdaderamente ejemplificaba el amor y la vida de Jesucristo. Esa pareja habría sido la primera en decir que no eran muy importantes en este mundo,
pero el Señor utiliza una balanza muy diferente de la del mundo para pesar el valor de un alma. Él conoce ese fiel matrimonio, los ama. Sus acciones son un testimonio viviente de su gran fe en Él. Hermanos y hermanas, quizás sea cierto que un hombre no es nada en comparación a la inmensidad del universo. A veces, quizás nos sintamos insignificantes, invisibles, solos u olvidados, pero siempre tengan presente, son importantes para Él. Si alguna vez dudan ello, consideren estos 4 principios divinos. Primero, Dios ama a los mansos y a los humildes, porque son mayores en el reino de los cielos. Segundo, el Señor confía que la plenitud de su evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra. Él ha elegido que lo débil del mundo venga y abata lo fuerte y poderoso y avergüence a lo fuerte. Tercero, no importa dónde vivan, no importa sus humildes circunstancias, cuán escaso sea su empleo, o cuán limitadas sean sus habilidades, cuán ordinaria sea su apariencia, o cuán insignificante parezca ser su llamamiento en la iglesia. Ustedes no son invisibles para su Padre Celestial. Él los ama. Él conoce su humilde corazón y sus actos de amor y bondad. Juntos forman un perdurable testimonio de su fidelidad y de su fe. Cuarto, y por último, por favor comprendan que lo que por ahora ven y sienten no es lo que será para siempre. No sentirán soledad, pesar, dolor ni desaliento para siempre. Tenemos la fiel promesa de Dios de que Él no olvidará ni abandonará a quienes inclinen su corazón hacia Él. Tengan esperanza y fe en esa promesa. Aprendan a amar a su Padre Celestial y conviértanse en su discípulo en palabra y en hecho. Tengan la seguridad de que si tan solo se aferran, creen en Él y permanecen fieles en guardar los mandamientos, un día sentirán por ustedes mismos las promesas que le fueron reveladas al apóstol Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermanos y hermanas, el ser más poderoso del universo es el Padre de su Espíritu. Él los conoce, Él los ama con un amor perfecto. Dios los ve no solo como un ser mortal en un pequeño planeta que vive por un breve lapso. Él los ve como su hijo o su hija. Él los ve como el ser que son capaces y que fueron diseñados para llegar a ser. Él quiere que sepan que son importantes para Él. Ruego que por siempre creamos, confiemos y alineemos nuestra vida a fin de que comprendamos nuestro verdadero valor y potencial eternos. Ruego que seamos dignos de las valiosas bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros. Es mi oración. En el nombre de su Hijo, sí, Jesucristo. Amén. Ahora medite a continuación. ¿De qué manera le muestra a Dios a usted que usted es de gran valor para Él? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo eso influye en cómo usted se siente con respecto a usted mismo y a los demás? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Un valor inconmensurable por la hermana Joy D. Jones,
presidenta general de la primaria. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual estudiaremos a continuación. Hermanas, las amo. Mientras visitaba Sierra Leona en África, participé en una reunión que dirigía una líder de la primaria de Estaca. Mariama lo hacía con tal amor, elegancia y confianza que parecía que hacía mucho tiempo era miembro de la iglesia. Sin embargo, era una conversa reciente. Su hermana menor se unió a la iglesia e invitó a Mariama a asistir a una clase con ella. El mensaje impresionó bastante a Mariama. La lección era sobre la ley de castidad. Pidió que los misioneros le enseñaran y al poco tiempo recibió un testimonio del profeta José Smith. Se bautizó en el 2014 y su hija se bautizó el mes pasado. Imaginen, las dos enseñanzas fundamentales que condujeron a la conversión fueron la ley de castidad y el profeta José Smith. Dos temas que el mundo a menudo considera irrelevantes, anticuados o inconvenientes. Pero Mariama testifica que ella era como una polilla traída a la luz. Dijo, cuando conocí el Evangelio, me encontré. Descubrió su valor mediante principios divinos. El Espíritu Santo lo reveló, se reveló a ella como hija de Dios. Ahora conozcamos a las hermanas Singh de la India. Renu al extremo derecho, la primera de 5 hermanas que se unieron a la iglesia. Antes de comenzar a investigar, en realidad no sentía que era alguien especial. Era una entre tantas personas. Mi sociedad y cultura no me enseñaban que tenía ningún valor como persona. Cuando aprendí sobre el Evangelio y supe que era una hija de nuestro Padre Celestial, eso me cambió. De pronto me sentí muy importante. Dios en verdad me había creado y había creado mi alma y vida con valor y con un propósito. Antes de tener el Evangelio, siempre trataba que los demás supieran que yo era especial. Pero cuando aprendí la verdad, que soy una hija de Dios, no tenía nada que probar a nadie. Sabía que era especial. Nunca piensen que no son nada. El presidente Thomas S. Monson lo expresó perfectamente cuando dijo, el valor de un alma es su capacidad para llegar a ser como Dios. Hace poco tuve la bendición de conocer a otra jovencita que comprende esta verdad. Se llama Tayana. La conocí en el hospital de los niños de la primaria aquí en Salt Lake. Estaba en la secundaria cuando la diagnosticaron con cáncer. Luchó una valiente batalla durante 18 meses y falleció hace unas pocas semanas. Tayana estaba llena de luz y amor. Era conocida por su contagiosa sonrisa y por levantar ambos pulgares. Y cuando le preguntaban, ¿por qué tú, Tayana?, su respuesta era, ¿por qué no yo? Tayana procuraba llegar a ser como su Salvador, a quien amaba profundamente. Durante las visitas aprendí que ella comprendía su valor divino. Saber que era una hija de Dios le daba paz y valor para enfrentarse positivamente a su abrumadora prueba. Mariama, Renu y Tayana nos enseñan que el Espíritu confirmará de manera personal a cada uno de nosotros nuestro valor divino. Saber que son hijas de Dios influirá en cada aspecto de su vida y las guiará en el servicio que ofrezcan cada día. El presidente Spencer W. Kimball lo explicó con estas gloriosas palabras. Dios es su Padre y las ama. Tanto Él como su Madre Celestial las valoran más allá de toda medida. Ustedes son muy especiales, son únicas, hechas de una inteligencia eterna que les da toda posibilidad de alcanzar la vida eterna. No deben tener duda acerca de su valor individual. La intención primordial del plan del Evangelio es la de brindarles la oportunidad de alcanzar sus más altos potenciales, los cuales significan el progreso eterno y la posibilidad de alcanzar la divinidad.
Permítanme hablar de dos palabras muy críticas: valor y dignidad. El valor y la dignidad no significan lo mismo. El valor espiritual significa valorarnos de la misma manera que lo hace el Padre Celestial, no como el mundo lo hace. Nuestro valor se decidió antes de que llegáramos a esta tierra. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre. Por otro lado, la dignidad se alcanza mediante la obediencia. Si pecamos, seremos menos dignos, pero nunca tendremos menos valor. Seguimos arrepintiéndonos y procurando ser como Jesús, sin que se altere nuestro valor. Como enseñó el presidente Brigham Young, el espíritu más inferior que está ahora mismo sobre la tierra vale mundos. No importa lo que ocurra, siempre tendremos valor en la vista de nuestro Padre Celestial. A pesar de esta maravillosa verdad, ¿cuántas de nosotros luchamos de vez en cuando con pensamientos o sentimientos negativos? Yo lo hago. Es una trampa fácil. Satanás es el padre de todas las mentiras, especialmente cuando se trata de malinterpretar nuestra naturaleza y propósitos divinos. Pensar que somos poca cosa no nos hace nada bien, sino que nos detiene. Como se nos ha enseñado, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Podemos dejar de comparar nuestras peores características con las mujeres o los mejores de otra persona. La comparación es el ladrón de la alegría. Como contraste, el Señor nos asegura que cuando tenemos pensamientos virtuosos, Él nos bendecirá con confianza, incluso la de saber quiénes somos. Nunca ha existido un momento más crucial para prestar oído a sus palabras. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Él dijo: entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y el Espíritu Santo será tu compañero constante. El Señor reveló la siguiente verdad adicional al profeta José Smith: aquel que Dios reciba, acredíteselo a Dios y regocíjese de que Dios lo considere digno de recibir. Cuando sentimos el Espíritu, como lo explican estos versículos, reconocemos que lo que sentimos viene de nuestro Padre Celestial. Lo reconocemos y lo alabamos por bendecirnos. Entonces nos regocijamos porque se nos ha considerado dignos de recibir. Imagínense que están leyendo las Escrituras y el Espíritu les susurra que lo que están leyendo es verdad. ¿Pueden reconocer el Espíritu y sentirse felices porque sintieron su amor y fueron dignas de recibir? Madres, puede que se arrodillen junto a su hijito de 4 años mientras ofrece una oración. Un sentimiento las invade mientras lo escuchan. Encuentran paz. El sentimiento es breve, pero reconocen que en ese momento se les ha considerado dignas de recibir. Puede que muy de vez en cuando, si ocurre, recibamos grandes manifestaciones espirituales, pero podemos disfrutar frecuentemente de los dulces susurros del Espíritu Santo que confirman la verdad de nuestro valor individual. El Señor explicó la relación entre nuestro valor y su gran sacrificio expiatorio cuando dijo: recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Hermanas, gracias a lo que Él hizo por nosotros, estamos unidos a Él con lazos de amor. Él dijo: y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. El rey Benjamín explicó esta conexión que nos une al Salvador. Y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo.
ese sufrimiento y los resultados de ese sufrimiento llena nuestro corazón de amor y gratitud. El elder Paul E. Colliker enseñó: cuando quitamos las distracciones que nos atraen hacia el mundo y ejercemos nuestro albedrío para buscarlo a Él, abrimos nuestro corazón a una fuerza celestial que nos lleva hacia Él. Si el amor que sentimos por el Salvador y lo que hizo por nosotros es mayor que la energía que dedicamos a las debilidades, bajo autoestima, malos hábitos, Él nos ayudará a superar lo que causa sufrimiento en nuestra vida. Nos salva de nosotros mismos. Permítanme que lo resalte. Si la atracción al mundo es más fuerte que la fe y la fortaleza que tenemos en el Salvador, entonces la atracción al mundo ganará. Pero si escogemos enfocarnos en pensamientos negativos y dudar de nuestro valor, en lugar de aferrarnos al Salvador, resultará más difícil sentir las impresiones del Espíritu Santo. Hermanas, no nos confundamos acerca de quiénes somos. Aunque a menudo es más fácil ser pasivas espiritualmente que hacer el esfuerzo espiritual de recordar y atesorar nuestra identidad, no podemos permitirnos esa indulgencia en los últimos días. Tengan esperanza. Perseveren en su camino. Sigan la guía del Espíritu. Y que sus padecimientos y muerte y su misericordia y longanimidad y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en nuestra mente para siempre. Como ahora que el Señor nos eleva a otro paso, nosotros podemos ver más claramente no quiénes somos, sino de que estamos más cerca de Él, mucho más de lo que esperamos, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema Hijos de Dios, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. Hijos de Dios, la característica que define a cada persona sobre la tierra. Imagine que se encuentra con alguien por primera vez y esa persona le dice: hábleme de usted. ¿Qué le diría? Dependerá del contexto, por supuesto, pero los hechos que decida compartir pueden decir mucho acerca de cómo se ve a sí mismo y cómo desea que otras personas lo vean. Hay un hecho sobre usted que es más importante que todos los demás, y aunque tal vez no lo mencione al presentarse, es más fundamental para su identidad que su nombre, su ciudad de origen o sus intereses personales. Es el hecho de que usted es hijo de Dios. Él es su Padre. Así como usted tiene padres terrenales de los cuales ha heredado rasgos físicos, también es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales. Y como tal, usted tiene una naturaleza y un destino divinos. ¿De qué manera influye ese hecho en la forma en que se ve a sí mismo? ¿Cómo podría cambiar eso su enfoque hacia los desafíos y las oportunidades de la vida? Sección 1. Dios no es solo su creador, Él es su Padre. Todos tenemos un padre terrenal y ninguno de esos padres es perfecto. Sin embargo, no importa cuáles sean nuestras experiencias con los padres y la paternidad en la tierra, también tenemos un Padre celestial, que es todo lo que un padre debe ser: amoroso, comprensivo, sabio, abnegado, comprometido con el éxito de usted. El ser más poderoso y glorioso del universo lo ama como su preciado hijo. Él lo comprende a la perfección y sabe con exactitud lo que necesita para crecer, progresar y hallar gozo eterno. Títulos como Ser Supremo, Creador y Rey Todopoderoso sin duda se aplican a Él, pero sobre todo Él desea que lo conozcan como Padre. Sección 2. Trate a todos como hijos de Dios.
Es habitual escuchar a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llamarse hermano y hermana. Como explicó el presidente Henry B. Eyring, estas palabras: no son solo saludos amistosos ni apelativos afectuosos para nosotros, son la expresión de una verdad eterna. Dios es el Padre literal de todo el género humano. Cada uno de nosotros es parte de su familia eterna. Así lo declaró en su mensaje Congregar a la Familia de Dios, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017. Esta sencilla verdad tiene el poder de transformar la forma en que nos tratamos unos a otros. Es posible que seamos diferentes en nuestros pensamientos, acciones y apariencia física, pero esas diferencias son mucho más fáciles de apreciar y respetar cuando recordamos que, hablando espiritualmente, todos somos familia. Anote sus impresiones a continuación. Un subtítulo: El Señor se regocija cuando me arrepiento. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 11 al 16. Observe con qué frecuencia se usan palabras como arrepentirse y arrepentimiento en la sección 18 de Doctrina y Convenios. Se le invita a reflexionar sobre lo que aprende de esas palabras cada vez que se usan. Considere en particular los versículos que se leerán a continuación. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 11 al 16, que dicen lo siguiente: Porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Y ha resucitado de entre los muertos, para traer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. Después de haber leído estos versículos, medite a continuación. ¿En qué forma influyen esos versículos en lo que usted siente sobre el arrepentimiento? Es decir, su propio arrepentimiento y el deber de invitar a los demás a arrepentirse y mejorar. Medite brevemente. Después de haber meditado en este aspecto, se le invita a realizar el siguiente ejercicio. Se le invita a registrar lo que usted ha aprendido al escribir varias formas de completar la siguiente frase. Usted escribiría: el arrepentimiento es, y colocaría el resto de la frase. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. A continuación se leerá en Alma, capítulo 36, los versículos del 18 al 21, que dicen lo siguiente: Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y he aquí, cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí,
mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. También se recomienda estudiar en la guía del estudio de las Escrituras el término arrepentimiento, el cual se leerá a continuación. Arrepentimiento. Arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. El arrepentimiento implica que la persona se aleje del pecado y entregue su corazón y su voluntad a Dios, sometiéndose a los mandamientos y deseos del Padre y abandonando el pecado. El verdadero arrepentimiento nace del amor por el Señor y del deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Toda persona responsable de sus actos ha pecado en alguna forma y debe arrepentirse a fin de progresar hacia la salvación. Nuestro arrepentimiento se hace efectivo y es aceptado por Dios solamente mediante la expiación de Jesucristo. También se recomienda estudiar el mensaje El arrepentimiento, una gozosa elección, por el elder Dale Herendon, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2016, el cual estudiaremos a continuación. Mis hermanos y hermanas, cuando tenía 12 años, mi familia vivía en Gothenburg, una ciudad costera en el sur de Suecia. Para decirles, es mi hogar y aquí tengo muchos asociados. Nosotros realmente recordamos a este hermano que falleció por el ejemplo que él nos dio y esta familia tan hermosa que él tenía, y oramos que reciban las bendiciones más especiales. Hace 50 años atrás asistíamos a la iglesia en una casa grande remodelada. Un domingo mi amigo Stefan, el único otro diácono de la rama, me dio la bienvenida a la iglesia con algo de emoción. Fuimos a un cuarto adjunto a la capilla y él sacó un gran cohete y unos fósforos. En un acto de picardía juvenil, lo tomé y encendí la mecha. Intenté apagarla antes de que explotara, pero se me cayó cuando me quemé los dedos al intentarlo. Stefan y yo mirábamos con horror cómo ésta seguía ardiendo. El cohete explotó y el humo de azufre llenó la zona de ampliación y la capilla. Nos apresuramos a limpiar los restos y abrimos las ventanas para tratar de eliminar el olor, esperando ingenuamente que nadie lo notara. Afortunadamente, nadie resultó lesionado ni hubo daños. Cuando los miembros llegaron a la reunión, sí notaron el intenso olor. Era imposible no notarlo y distrajo la naturaleza sagrada de la reunión. Debido a que solo había 2 diáconos y en lo que podría describirse como un pensamiento de disociación, repartí la Santa Cena, pero no me sentí digno de tomarla. Cuando se me ofreció la bandeja, no tomé el pan ni el agua. Me sentía horrible. Estaba avergonzado y sabía que lo hecho había ofendido a Dios. Después de la reunión, el presidente de la rama, Frank Lemberg, un distinguido hombre mayor de cabello gris, me pidió ir a su oficina. Después de sentarme, él me miró con bondad y dijo que notó que yo no había participado de la Santa Cena. Me preguntó por qué. Sospeché que él lo sabía. Estaba seguro que todos sabían lo que había hecho. Después de decírselo, me preguntó cómo me sentía. Mientras lloraba, le dije con voz entrecortada que lo sentía y que sabía que había decepcionado a Dios.
El presidente Lindbergh abrió un ejemplar desgastado de Doctrinas y Convenios y me pidió que leyera algunos versículos subrayados. Leí lo siguiente en voz alta. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí los confesará y los abandonará. Nunca olvidaré la sonrisa compasiva del presidente Lindbergh cuando levanté la vista, luego de haber terminado de leer. Con algo de emoción me dijo que sentía que estaría bien que yo volviera a tomar la Santa Cena. Cuando salí de su oficina sentí un gozo indescriptible. Tal gozo es uno de los resultados inherentes del arrepentimiento. La palabra arrepentirse conlleva darse cuenta luego e implica cambiar. En sueco, la palabra es omvänd, que simplemente significa cambiar completamente. El escritor cristiano C.S. Lewis escribió sobre la necesidad de cambiar y el método para ello. Observó que el arrepentimiento consiste en regresar al camino correcto. Una suma equivocada se puede corregir, dijo él, pero solo es posible hacerlo volviendo atrás hasta encontrar el error y calcular de nuevo a partir de ese punto. No basta sencillamente conseguir. Cambiar el comportamiento y regresar al camino correcto son parte del arrepentimiento, pero solo una parte. El verdadero también incluye entregar nuestro corazón y voluntad a Dios y abandonar el pecado. Como se explica en Ezequiel, arrepentirse es volver del pecado, hacer lo que es justo y recto, restituir la prenda y caminar en los estatutos de la vida sin cometer injusticia. Sin embargo, incluso esta es una descripción incompleta. No identifica adecuadamente el poder que hace posible el arrepentimiento, el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. El verdadero arrepentimiento debe implicar fe en el Señor Jesucristo, fe en que Él nos puede cambiar, fe que puede perdonarnos y fe que nos ayudará a evitar más errores. Este tipo de fe hace que su expiación sea eficaz en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta luego y cambiamos completamente con la ayuda del Salvador, podemos sentir esperanza en sus promesas y el gozo del perdón. Sin el Redentor, la esperanza y el gozo inherentes se evaporan y el arrepentimiento llega a ser solo una modificación de conducta lamentable. Pero al ejercer fe en Él, nos hemos convertido en creyentes de su capacidad y disposición de perdonar el pecado. El presidente Boyd K. Packer afirmó sobre las expresadas promesas de arrepentimiento. En su última conferencia general, en abril de 2015, describió el poder de la expiación del Salvador para sanar en lo que consideró la síntesis de la sabiduría adquirida en 50 años de servicio apostólico. El presidente Packer dijo: la expiación no deja huellas, rastros. Lo que arregla está arreglado y solo sana, y lo que sana permanece sanado. Él continuó: la expiación, que puede rescatar a cada uno de nosotros, no deja cicatrices. Eso significa que no importa lo que hayamos hecho, ni dónde hayamos estado, ni cómo haya ocurrido. Si verdaderamente nos arrepentimos, el Salvador prometió que lo expiaría, y al hacerlo, queda resuelto. La expiación puede limpiar toda mancha, sin importar cuán difícil sea, ni cuánto haya durado, ni cuántas veces se haya repetido. El alcance de la expiación del Salvador es infinita en amplitud y profundidad, pero nunca se nos impondrá. Como explicó el profeta Ley, luego que estemos suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte. En otras palabras, el arrepentimiento es una elección. Podemos tomar, y a veces tomamos, diferentes decisiones.
Tales decisiones tal vez no parezcan incorrectas, pero nos impiden llegar a arrepentirnos de verdad y detienen nuestra búsqueda del verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, podemos elegir culpar a los demás. A los 12 años en Gothenburg podía haber culpado a Stefan. Al fin y al cabo, él fue quien trajo el cohete y los fósforos a la iglesia. Pero culpar a los demás, incluso si es razonable, nos permite justificar nuestro comportamiento. Al hacerlo, traspasamos a los demás la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando se traspasa la responsabilidad, minimizamos tanto la necesidad como la capacidad de actuar. Nos convertimos en las víctimas desafortunadas en lugar de ser agentes capaces de actuar de forma independiente. Otra elección que impide el arrepentimiento es minimizar nuestros errores. En el incidente del cohete en Gothenburg, nadie resultó herido, no ocurrió daño permanente en la reunión cuando se llevó a cabo. Hubiera sido más fácil que no existía razón para arrepentirse, pero minimizar nuestros errores, incluso si se nos advierten consecuencias inmediatas, elimina la motivación de cambiar. Esa manera de pensar impide que veamos que nuestros errores y pecados tienen consecuencias eternas. Incluso otra manera es creer que nuestros pecados no importan, porque Dios nos ama independientemente de lo que hagamos. Es tentador creer lo que el engañoso Neor enseñó a la gente de Zarahemla, que todo género humano se salvaría en el postrer día y que no tenían por qué temer ni temblar, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Pero esa idea seductora es falsa. Dios sí nos ama. Sin embargo, a Él le importa lo que hagamos. Nos ha dado directrices claras sobre cómo debemos comportarnos. Los llamamos mandamientos. Su aprobación y nuestra vida eterna dependen de nuestro comportamiento, incluso nuestra disposición de buscar con humildad el arrepentimiento verdadero. Además, nos privamos del verdadero arrepentimiento cuando elegimos separar a Dios de sus mandamientos. Después de todo, si la Santa Cena no fuese sagrada, no importaría que el olor de un cohete perjudicara esa reunión sacramental en Gothenburg. Debemos tener cuidado de ignorar un comportamiento pecaminoso al desautorizar o desestimar la autoría de Dios sobre los mandamientos. El verdadero arrepentimiento requiere que se reconozca la divinidad del Salvador y la veracidad de su obra de los últimos días. En vez de poner excusas, elijamos el arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento podemos volvernos en sí como el hijo pródigo en la parábola y reflexionar en la importancia eterna de nuestras acciones. Cuando comprendemos cómo nuestros pecados pueden afectar nuestra felicidad eterna, no solo nos arrepentimos de verdad, sino que nos esforzamos por ser mejores. Y cuando afrontamos tentaciones, es más probable que nos preguntamos, según las palabras de William Shakespeare, ¿mas qué gano si obtengo aquello que deseo? ¿Soñar? ¿Un soplo? ¿Espuma de un mal furtivo gozoso? ¿Por gozar un minuto o llorar una semana? ¿O vender la eternidad por lograr algo material? Si hemos perdido de vista la eternidad por ese algo, podemos elegir arrepentirnos. Gracias a la expiación de Jesucristo, tenemos otra oportunidad. Metafóricamente, podemos cambiar lo material que imprudentemente compramos y recibir de nuevo la esperanza de la eternidad eterna. Como el Salvador explicó, porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Jesucristo puede perdonar porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Nuestro Redentor elige perdonar debido a su compasión y amor incomparables. Nuestro Salvador desea perdonar porque ese es uno de sus atributos divinos. Y como Él es el buen pastor, está gozoso cuando elegimos.
Aún al sentir la tristeza que es según Dios por nuestras acciones, cuando elegimos arrepentirnos, de inmediato invitamos al Salvador a nuestra vida. Como enseñó Amulek, si quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Podemos sentir la tristeza que es según Dios por nuestras acciones y al mismo tiempo experimentar el gozo de tener la ayuda del Salvador. El hecho de que podamos arrepentirnos son las buenas nuevas del Evangelio. La culpa se puede expurgar, podemos ser llenos de gozo, recibir la remisión de nuestros pecados y tener paz de conciencia. Podemos ser liberados de los sentimientos de desesperación y de la esclavitud del pecado. Podemos estar llenos de la maravillosa luz de Dios y no sentir más dolor. El arrepentimiento no es solo posible, sino que también es gozoso debido a nuestro Salvador. Todavía recuerdo los sentimientos que experimenté en la oficina del presidente de Rama. Sabía que había sido perdonado. Mis sentimientos de culpa desaparecieron. Mi ánimo sombrío se borró y mi corazón sintió la luz. Hermanos y hermanas, al concluir esta conferencia, los invito a sentir más gozo en su vida. Gozo en el conocimiento de que la expiación de Jesucristo es verdadera. Gozo en la capacidad, disposición y deseo de perdonar del Salvador y gozo al elegir arrepentirse. Sigamos la instrucción del Salvador de sacar aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es mi ruego que elijamos arrepentirnos, abandonar nuestros pecados, cambiar completamente el corazón y la voluntad para seguir a nuestro Salvador. Testifico de su realidad. Soy testigo y receptor reiterado de su compasión, misericordia y amor incomparables. Ruego que las bendiciones redentoras de su expiación estén con ustedes ahora y por siempre, en toda su vida, como lo ha sido en la mía. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El gozo proviene de ayudar a otros a venir a Cristo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 14 al 16. Mientras se leen los versículos de este bloque de lectura, se recomienda reflexionar sobre lo que significa proclamar el arrepentimiento y por qué produce tanto gozo. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 14 al 16, que dicen lo siguiente: Sí que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis, aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. Medite a continuación. ¿Cuáles son algunas de las maneras que ha encontrado usted de ayudar a otros a venir al Salvador y recibir el perdón? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera otras personas han hecho eso mismo por usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje No puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo, por el elder Craig C. Christensen, de los 70,
mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2023, el cual estudiaremos a continuación. El Salvador mostró gran compasión por todos los hijos de Dios a lo largo de su ministerio terrenal, especialmente por aquellos que estaban sufriendo o se habían apartado. Cuando los fariseos lo criticaron por relacionarse con pecadores y por comer con ellos, la respuesta de Jesús fue enseñar 3 parábolas muy conocidas. En cada una de esas parábolas hizo hincapié en la importancia de buscar a los que se habían desviado y en el gozo que se siente cuando regresan. Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida dijo: habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mi deseo el día de hoy es el fortalecer la conexión entre el gozo y el arrepentimiento, especialmente el gozo que resulta de nuestro arrepentimiento y los sentimientos de gozo que recibimos al invitar a otras personas a que vengan a Cristo y recibir su sacrificio expiatorio en sus vidas. En las Escrituras, la palabra gozo significa mucho más que breves momentos de satisfacción o incluso sentimientos de felicidad. El gozo en este contexto es un atributo divino que tendremos en su plenitud cuando regresemos a morar en la presencia de Dios. Es más profundo, edificante y perdurable, y cambia más la vida que cualquier placer o comodidad que este mundo pueda ofrecer. Fuimos creados para tener gozo. Es el destino previsto para nosotros como hijos de un amoroso Padre Celestial. Él desea compartir su gozo con nosotros. El profeta Ley enseñó que el plan de Dios para cada uno de nosotros es que tengamos gozo, ya que vivimos en un mundo caído. El gozo duradero o el gozo eterno a menudo parece ser inalcanzable, pero Ley en el siguiente versículo continúa explicando que el Mesías vino a fin de redimirnos de la caída. La redención llevada a cabo por el Salvador Jesucristo y a través de Él hace posible el gozo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, de nuevas de gran gozo, y es el medio por el cual todos pueden experimentar paz y ocasiones de gozo en esta vida y recibir una plenitud de gozo en la vida venidera. El gozo del que hablamos es un don para los fieles, pero tiene un precio. El gozo no es barato ni se otorga fácilmente. Más bien se compró con la sangre preciosa de Jesucristo. Si realmente entendiéramos el valor del gozo verdadero y divino, no dudaríamos en sacrificar cualquier posesión mundana ni en hacer los cambios necesarios para recibirla. Un rey poderoso pero humilde del Libro de Mormón entendió esto. Él preguntó: ¿qué haré para nacer de Dios, desarraigándome de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo. Sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Como respuesta a la pregunta del rey, el misionero Aarón dijo: si tú deseas esto, arrodíllate delante de Dios y arrepiéntete de todos tus pecados. El arrepentimiento es el camino hacia el gozo porque es el camino que conduce al Salvador Jesucristo. El gozo se recibe por medio del arrepentimiento sincero. Pensar que el arrepentimiento conduce al gozo podría parecer contradictorio para algunos. El arrepentimiento a veces puede ser doloroso y difícil. Requiere admitir que algunos de nuestros pensamientos y acciones, incluso algunas de nuestras creencias, han sido incorrectas. El arrepentimiento también requiere un cambio que, a veces, puede resultar incómodo, pero el gozo y la comodidad no son lo mismo. El pecado, incluso el pecado de la autocomplacencia, limita nuestro gozo. Como lo afirmó el salmista: por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Al arrepentirnos de nuestros pecados, debemos centrarnos en el gran gozo que le sigue. Las noches pueden parecer largas, pero la mañana sí llega. Y cuán intensa es la paz, y cuán resplandeciente el gozo que sentimos cuando la expiación del Salvador nos libera del pecado y del sufrimiento. Consideren la experiencia de Alma en el Libro de Mormón. A él lo martirizaba un tormento eterno, y su alma estaba atribulada por sus pecados. Pero una vez que acudió al Salvador en busca de misericordia, ya no se pudo acordar más de sus dolores. Y ¡oh, qué gozo!, declaró, y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, y no puede haber cosa tan intensa y dulce
como lo fue mi gozo. Esta es la clase de gozo que está al alcance de los que vienen a Jesucristo por medio del arrepentimiento, como enseñó el presidente Nelson. El arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar, permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros, escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo. El gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. El arrepentimiento produce gozo, porque prepara nuestro corazón para recibir la influencia del Espíritu Santo. Llenarse de gozo significa llenarse del Espíritu Santo. Nuestro gozo aumenta a medida que trabajamos a diario para traer el Espíritu a nuestra vida. Como enseñó el profeta Mormón, no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en su fe en Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. El Señor promete a todos los que se esfuercen por seguirlo: te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Después de sentir el gozo que proviene del arrepentimiento sincero, naturalmente deseamos compartir ese gozo, y cuando lo hacemos, nuestro gozo se multiplica. Eso es lo que sucedió a Alma. Esta es mi gloria, dijo, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo. Y he aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Entonces recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí. Sí, entonces recuerdo su misericordioso brazo que extendió hacia mí. Ayudar a los demás a arrepentirse es una expresión natural de nuestra gratitud hacia el Salvador y es una fuente de gran gozo. El Señor ha prometido: si acontece que me traéis aun cuando fuera una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, sí, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído, cuán grande no será vuestro gozo si me trajerais muchas almas. Me resulta útil tratar de imaginar el gozo que el Salvador debe sentir cada vez que recibimos las bendiciones de su sacrificio expiatorio en nuestra vida. Tal como lo citó el presidente Nelson, el apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos compartió esta tierna reflexión: dejemos a un lado todo pecado que nos rodea, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con frecuencia hablamos del dolor y el sufrimiento de Getsemaní y del Calvario, pero rara vez hablamos del gran gozo que el Salvador debió haber previsto al ofrecer su vida por nosotros. Claramente, su dolor y su sufrimiento fueron para nosotros, a fin de que pudiéramos experimentar el gozo de regresar con Él a la presencia de Dios. Después de enseñar al pueblo de la antigua América, el Salvador expresó su gran amor por ellos al decir: y he aquí, mi gozo es grande, aún hasta la plenitud, por causa de vosotros. Sí, y aún el Padre se regocija, y también todos los santos ángeles. Mi gozo es completo en vosotros. Hermanos y hermanas, concluyo compartiendo mi testimonio personal, el cual considero un don sagrado. Testifico que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Sé que Él nos ama a cada uno. Su enfoque singular, su obra y su gloria es ayudarnos a recibir una plenitud de gozo en Él. Soy testigo personal de que el arrepentimiento diario y el venir a Jesucristo es la manera de experimentar gozo más allá de nuestra imaginación. Esa es la razón por la que estamos en la tierra, por la que Dios preparó su gran plan de felicidad para nosotros. Jesucristo verdaderamente es el camino y la verdad y la vida, y el único nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre puede salvarse en el reino de Dios. Testifico de ello en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Puedo escuchar la voz del Señor en las Escrituras.
Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 34 al 36. Si alguien le preguntara a usted cómo es la voz del Señor, ¿qué le diría? Piense en esa pregunta mientras leen los versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 34 al 36, que dicen lo siguiente. Estas palabras no son de hombres, ni de hombre, sino mías. Por tanto, testificaréis que son de mí, y no del hombre, porque es mi voz la que os las declara, porque os son dadas por mi espíritu, y por mi poder las podéis leer los unos a los otros, y si no fuera por mi poder, no podríais tenerlas. Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz, y que conocéis mis palabras. Medite a continuación. ¿Qué ha aprendido usted en cuanto a la voz del Señor al leer Doctrina y Convenios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para escuchar la voz del Señor con mayor claridad? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda escuchar el himno al leer las Escrituras. El himno número 180 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven Sígueme 2025 para el hogar y la Iglesia. Capítulo 9. Doctrina y Convenios, sección 18. Lección asignada del 24 de febrero al 2 de marzo de 2025, titulado El valor de las almas es grande.